dar inicio a nuestra segunda sesión de Impuestos 2 o procedimiento tributario. Yo les había dejado un taller para que resolvieran. La idea es resolverlo ahorita en clase, resolver dudas, para partir de esos conceptos básicos que ya deberíamos estar manejando y pues ya entrar en la parte del procedimiento. El procedimiento está a partir del artículo 555 del Estatuto Tributario, eso es lo que vamos a estar estudiando, pero sí es importante que tengamos claro el manejo de las declaraciones tributarias, porque el procedimiento es partiendo de una declaración tributaria, ya sea porque tiene algún error y la DIAN solicita que la corrijamos, o ya sea porque no se presentó en el momento en que se tenían que presentar y la DIAN nos está solicitando que lo presentemos. Y tener los argumentos para justificar la declaración que se hizo o el por qué no se presentó. Entonces, pero sí es importante tener claro esos conocimientos de la elaboración de la declaración tributaria. No sé si hicieron el ejercicio, qué dudas tengan al respecto. Diana Melissa, Nicolás, Angie, E. Blanco, C. Rodríguez. No, pero esa es la duda, no. ¿Lo realizó? Sí, profesora, pero le digo la verdad es que voy aquí manejando, entonces estoy viendo las clases por el celular. Vale, Entonces, tranquilo, igual lo vamos a realizar, ¿sí? gracias, Y profesora. lo otro, pues ahorita lo dije, pero pues ahorita que se conectó más gente, pues lo voy a reiterar, y es que envié la invitación para que se unan al equipo de Teams al correo @o365.unat.edu.co. Los invité a todos al correo de @unat, pero solamente a 4 personas los pude vincular como miembro al equipo. Entonces, a los demás les envié la invitación al correo de O365. Tienen que ingresar al correo, a ese correo se ingresa por Outlook y por ahí van a encontrar la invitación. Se las voy a mostrar cómo aparece. Les debe llegar este correo de Microsoft Teams lo que les va a decir es que Linda Juliet de la organización unad.edu.co le ha agregado un equipo que es el de procedimiento tributario primer semestre 2025. Ahí lo que ustedes deben es abrir Microsoft Teams para que se puedan unir al grupo. Pero ya con eso deben poder ingresar al equipo porque en el equipo es donde están quedando las grabaciones de cada una de las sesiones. Entonces ahí es donde ustedes pueden ingresar, sobre todo para las personas que no se puedan conectar y pues desean ver la grabación de la clase. Yo les quería dejar esa claridad para que no tengan problema cuando para ingresar a las videoconferencias. Entonces, listo, vamos a resolver el ejercicio que yo les había dejado. Estábamos hablando de una empresa comercializadora de ropa, persona jurídica responsable de IVA. Inicia con un inventario de 5 millones con un código CIU 4771, ubicados en la ciudad de Bucaramanga. Se practica rete ICA y no somos autorretenedores de ICA. Realiza las siguientes operaciones de compra y venta a crédito. Y tenemos 7 operaciones de compras, de ventas y de arriendo y de papelería. Después de realizar estos asientos contables, lo que vamos a hacer es elaborar una declaración de retención en la fuente, una declaración de IVA y una declaración de renta. Ese era el ejercicio que teníamos que realizar. Es más un repaso de lo que ustedes tuvieron que haber visto el semestre anterior y pues sobre todo es para resolver dudas y afianzar conocimientos y partir de una base que es que ya se sepa elaborar una declaración de renta, IVA o retención en la fuente. Entonces, aquí tengo los ejercicios en Excel. Entonces empezamos. Primer ejercicio, compramos a un gran contribuyente mercancía por 10 millones masiva. Entonces, cuando compramos mercancías, ¿qué cuentas utilizamos? Utilizamos la cuenta del inventario,
somos una comercializadora de ropa, entonces colocamos una subcuenta por el producto que se esté comprando. Aquí en este caso estamos realizando una compra de 10 millones, aquí hay dos subcuentas. Esto ya quedaba a criterio de cada uno, como lo quisieran manejar el tema de las subcuentas, y colocamos 5 millones y 5 millones para un total de 10 millones. Calculamos el impuesto sobre las ventas, que es 1.900.000, y nos dejaríamos la cuenta por pagar de 11.900.000. Ahora, hay que tener claro que si nosotros le compramos a un gran contribuyente, debemos practicar retención en la fuente si no dice que sea autorretenedor. No todos los grandes contribuyentes son autorretenedores, entonces esa información la encontramos en la factura de venta donde nos determina si es autorretenedor o no es autorretenedor. Entonces, si partimos que este gran contribuyente no es autorretenedor, pues no practicamos retención en la fuente, ¿sí? Siguiente ejercicio. No sé si tengan dudas del ejercicio. Entonces, siguiente ejercicio dice, vendemos a una persona jurídica la mercancía que compramos con una rentabilidad del 50%. Es decir, que el valor de nuestra venta debe tener una rentabilidad del 50, un costo del 50. Como estamos vendiendo la mercancía que compramos, quiere decir que la compra fue de 10 millones, el costo va a ser de 10 millones. Entonces, para determinar cuál es el valor de la venta, pues tenemos que coger esos 10 millones, que es el costo, y lo vamos a dividir en 0.50. Cuando nosotros lo dividimos en 0.50, ahí es cuando determinamos el valor total de la venta. Al dividir los 10 millones en 0.50 vamos a tener un valor de 20 millones. Es decir, que está el 50% del costo, que son los 10 millones, y está el 50% de la rentabilidad. A ese valor de la venta le calculamos el impuesto sobre las ventas, que es el 19%, y son los 3.800.000. Y vamos a practicar retención en la fuente. ¿Quién está practicando la retención? El que compra. Entonces, si nosotros estamos vendiendo, nuestro cliente es el que practica la retención. Nosotros somos una persona jurídica y le estamos vendiendo a otra persona jurídica, es decir, que se practica retención en la fuente. Ahora, ¿qué dijimos al inicio? Decimos que practicamos rete-ICA y que no somos autorretenedores de ICA. Si nosotros no somos autorretenedores de ICA, al que le estamos vendiendo también nos debe practicar rete-ICA. Entonces, en este caso tenemos la retención en la fuente del 2.5%, que es la retención general en compras a los declarantes. Tenemos dos tarifas, que es por compras a declarantes del 2.5 y por compras a no declarantes del 3.5. Y además practicamos el rete-ICA. Como yo les di el código CIU 4771, que es el de comercializadora de ropa, nosotros buscamos en la resolución, en este caso que estamos en Bucaramanga, de la alcaldía de Bucaramanga, donde nos diga cuál es la tarifa de rete-ICA para ese código CIU. Entonces, la tarifa de rete-ICA es del 4.2 por mil. Entonces, cogemos los 20 millones, lo multiplicamos por 4.2 y lo dividimos en 1000. Tenemos también que practicar avisos y tableros y sobretasa bomberil. Avisos y tableros es el 15% del valor del rete-ICA y la sobretasa bomberil es el 10% del valor de rete-ICA. Entonces, ahí están todos los descuentos que nos está realizando nuestro cliente. Ahora, como nosotros estamos realizando una venta, todas las personas jurídicas debemos practicar autorrenta. Entonces, en este caso tenemos, cuando se presenta la declaración de retención en la fuente, debemos incluir el autorrenta, que es ese anticipo del impuesto sobre la renta. Eso que vamos a pagar mes a mes nos lo vamos a descontar el próximo año en nuestra declaración de renta. Entonces, aquí en este caso, cogemos los 20 millones y con ese mismo código CIU, que es el 4771, nos ubicamos en la resolución de la DIAN, donde están las tarifas de la autorrenta.
Entonces ahí, según el código CIU, la resolución de la DIA nos va a decir cuál es la tarifa que tenemos que aplicar. En este caso, se aplica el 0.55% por tener ese código CIU. Podemos tener tarifas más altas y más bajitas dependiendo la actividad que se realice. ¿Qué pasa con esta autorrenta? Nosotros la tenemos que reconocer como un anticipo, que es en la 1355, y ese anticipo lo vamos a cruzar cuando tengamos que pagar nuestro impuesto de renta, pero también tenemos que dejar una cuenta por pagar de esa autorrenta para poderla pagar en el mes donde se está realizando esa factura de venta. Y por último, si fue una venta a crédito o una venta de contado, pues si la venta fue a crédito se cruza contra el cliente y si la venta fue de contado, pues la vamos a cruzar ya sea con el banco o con la caja, dependiendo de la forma en que el cliente haya cancelado esa factura. Chicos, dudas de este ejercicio. Profe, una pregunta. Señor. Si dice que la rentabilidad del 50% no serían 15 millones, porque el costo fue de 10. Si nosotros vendemos por 15 millones y la rentabilidad es del 50%, y nosotros le calculamos a esos 15 millones el 50%, ¿cuánto nos va a dar? 7.500.000, ¿sí? Si la rentabilidad es del 50 es porque el costo es del 50, pero es que a nosotros la mercancía no nos costó 7.500. ¿Cuánto nos costó la mercancía? 10, ¿no? 10, exacto. Entonces, si lo comprobamos, ahí claramente nos vamos a dar cuenta que no me cuadraría, porque no es que yo le calcule el 15%, el 50% al costo y se lo sume, no es así, sino por el contrario es aplicar una regla de tres donde estamos diciendo mi costo es del 50%, ¿cuál es el 100%? ¿Sí? Sí, o sea, sí entiendo cómo lo calculó, pero pues pensé que era de la otra manera. Pero entonces, si lo hacemos de la otra manera, cuando lo comprobamos no nos cuadran las cifras, Sí, ¿sí? sí, sí, Es sí por entiendo. eso, ¿sí? Listo. Entonces, el análisis que estamos haciendo es, sabiendo que el costo representa un porcentaje, ¿cuál es el valor total de la venta, sí? Porque si nosotros aplicamos el porcentaje y se lo sumamos, no nos va a cuadrar. O sea, no se estaría cumpliendo el principio o pues la regla general que estamos indicando que 50% rentabilidad y 50% de costo, ¿sí? Incluso ese es un error que se comete muchas veces y se cree que cuando vamos a vender lo que hacemos es incrementar un porcentaje y pues realmente eso no, pues no estamos aumentando el precio en lo que realmente queremos, determinando X porcentaje de rentabilidad, sino aumentando el porcentaje sobre el valor del costo, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la diferencia. ¿Listo? No sé si hay alguna otra duda. Pues sí es confuso porque, o sea, yo lo pensaría como si costó 10 millones y lo vendí por 20, mi rentabilidad sería del 100%, porque... No, nunca hay una rentabilidad del 100%. Para que usted tenga una rentabilidad del 100%, tuvo que haberle costado cero, ¿sí? Ok. ¿Sí? Pero aquí no nos costó cero, nos costó 10 millones. Usted puede determinar una rentabilidad del 40, del 60, del 80 y ahí va a determinar su precio de venta. Pero para que la rentabilidad del 100% no va a existir porque siempre vamos a tener un costo. A no ser que sea algo totalmente gratis, que no le costó nada adquirirlo, entonces ahí sí podríamos decir que es una rentabilidad del 100, ¿sí? Vale, listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, Nicolás, vamos entonces a seguir con el siguiente ejercicio. Quiero que esto quede muy claro porque pues realmente sí, a veces veo que se presenta para confusión. Es importante tener claridad de quiénes somos nosotros, la calidad del contribuyente y quién es nuestro cliente o quién es nuestro proveedor, la calidad de contribuyente que cada uno tenga para saber qué tipos de retenciones se deben practicar entre ellos. Y siempre partiendo de que quien compra es el que practica la retención. Entonces, si nosotros estamos vendiendo, a nosotros nos practican retenciones. Si nosotros estamos comprando, nosotros practicamos retenciones. Es importante tener eso claro. Ahora, cuando nosotros vendemos,
tenemos que reconocer el costo, porque ¿en qué parte vamos? En que nosotros compramos y compramos en el inventario. Si nosotros vendemos, reconocimos el ingreso. Pero ahora, ¿cuál es el costo? Si nosotros vamos a hacer el estado de resultados, tenemos un ingreso, pero no tenemos un costo. Entonces, lo que tenemos que hacer es el reconocimiento del costo. ¿Cómo hacemos el reconocimiento del costo? Pues como nosotros ya tenemos un inventario con un saldo de 10 millones, lo que tenemos es que dejar esa cuenta del inventario en cero porque el inventario ya no existe y pasarla al costo. Entonces aquí tenemos el asiento contable donde dejamos el inventario en cero, colocándolo al haber, y donde dejamos el costo con 10 millones de pesos. ¿Con qué fin? Con el fin de que al elaborar un estado de resultados ya tenemos ingresos y costo y ya podemos determinar una utilidad. Entonces, siempre que hagamos la venta, en este caso que es una comercializadora, pues tenemos que reconocer el costo. Porque seguramente si fuera otro tipo de empresa, por ejemplo, una empresa de construcción, eh, o una empresa de fabricación de calzado, pues se va reconociendo el costo a medida que se van comprando materiales y se va manejando una contabilidad de costos, ¿sí? Donde tenemos un costo de materiales, después tenemos un costo de productos en proceso y al final tenemos ya el costo disponible para la venta, pero pues ya sería en una empresa que fabrica. O en el caso de las prestaciones de servicios, pues el costo también se va implementando a medida que se van haciendo los gastos de prestación de servicios. ¿Sí? Pero en este caso, que es comercialización, manejamos un inventario y a medida que se realiza la venta, pues reconocemos el costo. Si no hay venta, no hay costo. Sigue siendo un inventario. A no ser que ya sea un inventario que se determine como obsoleto o un inventario que se haya dañado y pues tengamos que reconocer forzosamente ese costo. Pero ahí sí tenemos que revisar la norma fiscal de qué nos permite que sea deducible o no sea deducible cuando el inventario es obsoleto o hemos tenido algún tipo de pérdida de inventario. Entonces, tercer ejercicio, dice que le compramos a una persona jurídica 5 millones masiva. Utilizamos nuevamente la cuenta de mercancías de los 5 millones, utilizamos la cuenta del impuesto sobre las ventas, que son los 950.000 pesos, y como le estamos comprando a una persona jurídica, pues entre dos personas jurídicas se practican retención por compras, que en este caso es del 2.5%. En este caso, sí, aplicamos el 2.5 a los 5 millones y serían los 125.000 pesos. Practicamos RTICA, nosotros al inicio del ejercicio dijimos que nosotros practicábamos RTICA, entonces a los 5 millones le aplicamos el 4.2 por mil, a ese RTICA le aplicamos el 15% de avisos y tableros y a ese RTICA aplicamos el 10% de la sobretasa bomberil. Al final, ¿cuánto le quedamos debiendo a nuestro proveedor? Pues los 5 millones masiva menos la retención. ¿Es claro este ejercicio? Sí, señora. Gracias, Nicolás. Siguiente ejercicio. Dice que le vendemos a un régimen simple de tributación 3.400.000 que va incluido. Cuando nosotros vendemos y decimos que sí va incluido, para determinar la base y reconocer el ingreso, que tenemos que hacer? Tenemos que coger los 3.400.000 y dividirlos en 1,19. Al dividirlo en 1,19 vamos a determinar la base y ya con esa base le aplicamos el 19% y ahí vamos a tener el valor del IVA. ¿Cómo sabemos que está bien? Porque si cogemos los 2.857.000 más los 542.000, nos va a dar 3.400.000, que es el valor que dijimos que se había realizado la venta. A veces veo que cometen el error que cuando se habla de IVA incluido, lo que se hace es que a los 3.400.000 le calculamos el 19% y ese porcentaje se lo restamos. Pero ustedes se van a dar cuenta que no está bien, porque si calculan la base de esa manera, al calcular el 19% y sumar esos dos valores, no le va a dar los 3.400.000. Hago la claridad porque a veces veo que lo hacen así, ¿sí? Pero la forma correcta es dividirlo en 1.19 para determinar la base y sobre esa base sí aplicar el porcentaje y determinar el IVA. En este caso, como es un régimen simple de tributación, no practicamos retefuente y no practicamos RTICA, ¿sí? Lo único
que, o sea, no nos están practicando, ¿sí? Porque, bueno, acá depende, porque si fuera una persona jurídica, régimen simple de tributación y está obligado a hacer retención en la fuente, pues la debe practicar. Pero si es una persona, ahí no depende tanto si es régimen simple de tributación, sino qué calidad tiene como agente retenedor para que practique o no practique retención en la fuente. Y lo otro es que lo que podrían también practicar el régimen simple de tributación es RTIVA, ¿sí? Entre dos regímenes simples de tributación. Si nosotros le compramos un régimen simple de tributación, le debemos practicar RTIVA. Ahora, si entre dos regímenes simples de tributación realizan operaciones de compra y venta, pues ellos también se pueden practicar RTIVA, ¿sí? Como es una venta, pues aplicamos el anticipo de impuesto, la autorrenta, le aplicamos el 0.55% y calculamos lo que nos debe el cliente. En este caso nos debe 3.400.000. Vamos a reconocer el costo. Para el reconocimiento del costo vamos a partir que también tenemos una rentabilidad del 50%. Como aquí iniciamos pues, con el valor de la venta, pues lo que vamos a hacer es aplicarle el 50% a esos 2.857.000 y ese va a ser el reconocimiento del costo. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor me la hacen saber, ¿sí? O si no, pues yo voy a seguir avanzando y pues van a quedar las dudas ahí pendientes. Siguiente ejercicio nos dice que causamos el arriendo a la inmobiliaria limitada por 5 millones masiva. Siempre que hablemos de causación es porque vamos a contabilizar el gasto y vamos a dejar una cuenta por pagar, ¿sí? Cuando hablamos de causación, que es el principio de devengo, la contabilidad de caja, de causación, es que se contabiliza el gasto, se hace el reconocimiento del costo-gasto, pero se está dejando una cuenta por pagar. No siempre quiere decir que hayamos hecho el pago, a diferencia de la contabilidad de caja, que es la contabilidad que manejan las entidades del Estado, que ellos sí contabilizan el gasto o costo hasta en el momento en el que se realiza el pago. Las empresas como tal manejan es una contabilidad de causación, que es que se reconoce el costo o gasto sin necesariamente haberlo pagado. Entonces aquí tenemos el arriendo que son 5 millones, le aplicamos el impuesto sobre las ventas que son 950.000. A esos 5 millones le aplicamos la retención en la fuente, en este caso del 3.5, que es el concepto, la tarifa de retención por arrendamiento de bienes inmuebles, porque pues cuando hablamos de arrendamiento de bienes muebles, de pronto como maquinaria o un vehículo, pues hablaríamos de una tarifa del 4%. Se practica RTICA, en este caso cuando hablamos de una inmobiliaria, el concepto es arrendamiento, la tarifa es del 7.2 por mil y aplicamos la misma regla de avisos y tableros y sobre tasa bomberil, que es el 15% y el 10%. Y a lo último dejamos la cuenta por pagar, en este caso los 5 millones más los 950 menos los 175 y menos los 45.000. Eso es lo que quedaría por pagar del arriendo. ¿Dudas? Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Dice que compramos papelería por 850.000. Utilizamos la cuenta del gasto de papelería, que es la 5195. Diversas, aquí sería papelería. Calculamos la base de los 850, lo dividimos en 1.19. No nos da base para hacer retención en la fuente y si nos diera, pues Panamericana es una sociedad anónima donde no practicamos retención en la fuente, ¿sí? Entonces tenemos el gasto, que son los 714.000, el IVA de los 135.000, en total nos queda una cuenta por pagar de 850.000. Y por último tenemos la venta a un gran contribuyente. Vendemos a un gran contribuyente mercancía por 1.500.000 masiva. Entonces tenemos el 1.500.000 del ingreso, tenemos en la 2408 impuesto sobre las ventas los 285.000. Tenemos las retenciones que practica ese gran contribuyente a nosotros como persona jurídica, inicialmente la retención en la fuente,
¿Qué adicionamos acá? El rete IVA. Entonces, el rete IVA, ¿en qué momento se practica? Lo practican las entidades del Estado, todas las empresas, lo practican los grandes contribuyentes. Entre grandes contribuyentes no se practica el rete IVA, pero sí le practican a todas las personas jurídicas. Pero nunca se practica como hacia la empresa más grande, es decir, el gran contribuyente no le practica rete IVA a una entidad del Estado, le practica a las personas jurídicas, pero las personas jurídicas no le practican a los grandes contribuyentes ni a las entidades del Estado. ¿A quién le practica? Pues en estos momentos le practica el régimen simple de tributación. Anteriormente pues se le practicaba que al régimen simplificado, hoy en día no responsables de IVA. Pero pues esa figura de rete IVA teórico que en su momento se denominaba ya no se utiliza, ¿sí? Para el ejercicio le vendemos a un gran contribuyente, es decir, que este gran contribuyente le practica rete IVA a esta persona jurídica, es el 15% del valor del IVA, y pues practica rete ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Como es una venta que tenemos que practicar además, la autorretención que nosotros hacemos como anticipo del impuesto sobre la renta. En este caso, 8.250. Hacemos la cuenta del 1355, que es el anticipo que vamos a descontar en el año siguiente en la declaración de renta. Y tenemos la cuenta 2369, que es la cuenta que tenemos que pagar mes a mes. Y por último, calculamos lo que se le queda debiendo al cliente, que es el 1.500.000, más el IVA, menos las retenciones. ¿Es claro, chicos, los asientos contables? ¿Queda alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por ahora, sin dudas, profe. ¿Sin dudas? Sí, señora. Listo. Nicolás, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ya tenemos la información, es decir, como si ya todo lo hubiéramos ingresado a nuestro sistema contable. Es 31 de enero si tenemos que presentar la declaración de retención en la fuente. Entonces, con esa información vamos a calcular la declaración de retención en la fuente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta primero a quienes le practicamos retención en la fuente. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Si nosotros practicamos rete IVA, para el caso, nosotros no practicamos rete IVA, pero lo otro que sí tenemos que tener en cuenta es la autorrenta. Entonces, ¿cuáles fueron las facturas de venta y cuál fue la autorrenta que se practicó? Entonces, ¿qué tenemos acá? El primer ejercicio fue una compra, no practicamos retención en la fuente. Segundo ejercicio fue una venta, nos practicaron, es decir, nosotros no lo tenemos en cuenta en la declaración. ¿Qué tenemos en cuenta? El anticipo de impuestos, que fueron 110.000 de esos 20 millones. Eso sí lo debemos tener en cuenta. Tenemos el reconocimiento del costo, no hay impuesto. Tenemos otra compra, que es una retención de 125.000 pesos. Es decir, que en la declaración de retención hay una compra de 5 millones por 125.000 pesos. Otra venta, es decir, en total tenemos 3 ventas y sobre esas 3 ventas debemos tener en cuenta la autorrenta. Tenemos el arrendamiento, que son 5 millones y 175.000 pesos de retención. Y por último tenemos una compra de papelería, pero a esa no le practicamos retención. Y la última venta que se debe tener en cuenta en la autorrenta. Entonces, si nos ubicamos en el formulario de retención en la fuente, que está muy chiquito, acá se los voy a agrandar. ¿Qué tenemos? Entonces, quiero aclarar que actualmente este formulario está un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque ahora los honorarios se dividen en dos conceptos y así cada uno de los rubros. Es decir, honorarios de personas naturales y de personas jurídicas, ¿sí? Con este formulario sumábamos todos y lo agrupábamos en un solo concepto, pero pues con el nuevo formulario lo que se está haciendo es dividiendo esos dos conceptos. No sé, de pronto para mejor fiscalización por parte de la DIAN, pero pues ahorita es como ellos lo están practicando, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos compras
¿Con una base de cuánto? Entonces, primer ejercicio es de compras, no practicamos retención en la fuente. Segundo fue una venta, tercero fue una compra y tenemos una base de 5 millones. ¿Sí? Y una retención de 125.000. Después tenemos una venta donde no tenemos retención y después tenemos el arrendamiento donde sí tenemos retención de 175.000 pesos. Aquí nos ubicamos en arrendamientos. Mm, Y tenemos la retención que se practicó de 175.000 pesos. Y no tenemos más retenciones. Lo otro que tenemos es la autorrenta. Entonces, la autorrenta sí la incluimos aquí en este renglón que dice contribuyentes exonerados de aportes. ¿Por qué? Porque estos, donde dice autorretenciones, ventas, honorarios, comisiones, servicios, es para esas empresas que son catalogados como autorretenedores por parte de la DIAN, ya sea porque la DIAN los nombra como autorretenedores o ya sea porque el contribuyente solicita que sea denominado otro autorretenedor, ya sea por la cantidad de sus ingresos y prefieren que no le practiquen retención o ya sea por el número de operaciones. De pronto, como en el éxito, cuando se manejan tantas operaciones, pues lo que se hace es que se denominan autorretenedores para mayor facilidad en el manejo de la retención. Entonces, ¿cuáles fueron las ventas? Tenemos la primera venta de 20 millones. Tenemos la segunda venta de 2.857.000 y tenemos la última venta que fueron 1.500.000. ¿Y cuál es la autorrenta? La autorrenta que tenemos es la autorrenta que se practicó en el primer ejercicio, que fueron los 110. Tenemos la autorrenta de la siguiente venta, que fueron 15.000, y tenemos la autorrenta del último ejercicio, que fue 8.250. Y ahí ya tenemos nuestra declaración de retención en la fuente. Tenemos, sumamos todo, serían 433.000. En el formulario, en la declaración, esto se aproxima a unidades de 1.000 y tendríamos por pagar 434.000. ¿Es claro el ejercicio de retención en la fuente? ¿La declaración es clara? Sí, señora. Sí. Gracias, Nicolás. Sí, profe. ¿Y lo habían hecho? Silencio. No, nunca. Vamos a hacer ahora la declaración de IVA. Igual yo les subo el Excel para que lo puedan revisar. Mm. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí lo que vamos a ubicar son las operaciones grabadas. Entonces, ¿qué tenemos en la declaración de IVA? ¿Cuáles fueron todos los ingresos? En este caso fueron las mismas de las ventas, que fueron los 24.357.000. No me está leyendo el valor, ya. Los 20 millones, los 2.857 y el 1.500.000.
Listo. Esas fueron el total de operaciones. ¿Qué más tenemos? Las compras de bienes grabados a la tarifa general. Entonces ahí sí vamos a ver qué fue lo que compramos. Tenemos la primera compra, que fueron 10 millones. ¿Qué más tenemos? Tenemos la siguiente compra de 5 millones. Y tenemos aquí, bueno, el arriendo a la papelería, que sería la otra compra de 714.000. Esas serían las tres compras que tenemos. Y por último tenemos servicios grabados a la tarifa general, que sería el arrendamiento. Y el arrendamiento fue de 5 millones. Entonces, esas son las operaciones que tenemos: 24 millones de ventas y de compras 15 millones y de servicios, que es el arrendamiento, 5 millones. Entonces, ¿cuál es el impuesto generado? El impuesto generado es el IVA de esos 24 millones, que en este caso son 4.627.000. Y tenemos como IVA descontable primero el IVA de las compras, que son los 15 millones, que son 2.985.000, y el IVA de la prestación de servicios, que fue el arriendo, que son estos 5 millones, el 19% de los 5 millones. Entonces, como IVA descontable tenemos 3.935.000. Entonces, ¿cuánto tenemos por pagar de IVA? Por el momento tenemos 692.000 de IVA, pero también tenemos que descontar el rete IVA, y nosotros le hicimos una venta a un gran contribuyente. Esa venta, que fue el último ejercicio, al gran contribuyente fue de 1.500.000, y el rete IVA que nos practicaron fue de 42.750. Y listo. ¿Cuánto tenemos que pagar de IVA? Tenemos que pagar 649.000. Eso es lo que tenemos que pagar de impuestos sobre las ventas. IVA generado, IVA descontable y rete IVA que nos hayan practicado. Aquí tenemos total, bueno, esto no salda a favor. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y por último vamos a hacer la declaración de renta. Bueno, entonces en la declaración de renta, ¿qué vamos a tener en cuenta? Aquí no vamos a trabajar lo que es el patrimonio, porque pues necesitaríamos la información del estado de situación financiera. ¿Qué me interesa que calculemos? El impuesto sobre la renta. Entonces tenemos unos ingresos ¿de cuánto? ¿De cuánto fueron los ingresos? Los mismos que tenemos en la declaración de retención y en la declaración de IVA. Son 24.700.000. Vamos a volverlos a sumar. Están los 20 millones del asiento inicial más los 2.857.000 más el 1.500.000. Son 24.357.000. Ahí tenemos los ingresos. ¿Qué más tenemos que reconocer? El costo. Aquí ya no es el costo del inventario, sino el costo donde dábamos de baja. O sea, no es el costo de la compra del inventario, sino es el costo de cuando damos de baja el inventario y reconocemos el costo. Es decir, que es, aunque las compras pudieron haber sido mayores, el costo que se debe descontar es el que se reconoció proporcionalmente de acuerdo al ingreso. Es decir, tenemos dos asientos de costos. Tenemos tres asientos de costo. Uno de los 10 millones, tenemos otro de 1.428.000 y tenemos el último de la última venta
de 750.000. En total tenemos en costos 12.178.000. ¿Qué tenemos en gastos? En gastos tenemos el arriendo y la papelería. ¿Cuánto fue lo del arriendo y la papelería? Tenemos el arriendo que fueron 5 millones y la papelería que fueron 714.000. Esos son los gastos de administración. Total de costos y gastos 17 millones. ¿Cuál es la renta líquida del ejercicio? Son los 24 menos los 17, serían 6.464.000. ¿Qué más debemos descontarnos? Ya a esos 6.464.000 le aplicamos el impuesto que sería el 35% y a esto nos podemos descontar dos cosas. Las retenciones, las autorretenciones y las retenciones que nos practicaron. ¿Las retenciones cuáles son? La retención que practicamos en cada una de las ventas, que son estos 133.964. No me las deja. ¿Y cuáles son las otras retenciones? Las que nos practicaron en las ventas. Es decir, en el primer ejercicio de venta nos practicaron 500.000 de retención. En el segundo ejercicio de venta no nos practicaron retención y en el último ejercicio de venta nos practicaron 37.500. Es decir, en total retenciones fueron 537.500. Total para descontar 671. ¿Y cuánto tenemos que pagar? Los 2.262.000 que fue el impuesto que calculamos del 35% menos los 671.000. Es decir, total a pagar 1.591.000 pesos. Eso es lo que tendríamos que pagar de impuesto de renta. ¿Es claro, chicos? Chicos. Profe, o sea, por una renta de 6.400.000, esos son los impuestos que terminamos pagando, ¿sí? De una renta líquida de 6.400.000, que es como una utilidad, de una utilidad de 6.400.000, lo que terminamos pagando fue 1.591.000. Sí, señor. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Este es un ejercicio sencillo, pero la idea es que ustedes puedan plasmar en una declaración lo que se parte de un asiento contable, ¿sí? A veces llegamos hasta último semestre y no vemos la importancia de los asientos contables y realmente la contabilidad, un estado financiero y una declaración de impuestos de base son en asientos contables, ¿sí? Entonces lo que quiero que vean es desde cómo se inicia hasta dónde podemos llegar. Y bueno, esto sería el ejercicio que teníamos para hoy. Pues lo que quería era que aclaráramos dudas al respecto y pues ya la próxima semana sí iniciamos con todo lo que es procedimiento. Los invito a que lean a partir del artículo 555. La idea es que se vaya avanzando en el tema, entonces sí, que traigamos dudas, ¿sí? Porque, o sea, para no quedarnos con lo que yo les dé, sino que hayan más dudas y preguntas de lo que ustedes hayan leído. Eso sería todo por hoy, chicos. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Profe, Voy a ¿usted nos subir va a el compartir ese ejercicio. Excel? Sí, señora, voy a subir el ejercicio y queda la grabación en el equipo de Teams si la quieren ver. O para los que no se pudieron conectar, la puedan ver. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo, chicos, que tengan una buena noche y un feliz resto de semana. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Gracias, que profe, igual. descansen. Chao. Hasta luego, profe, muchas gracias.